la intervención de David Almeida en representación de ANDEP, que es parte de la CEDOCUR y parte del Frente Unitario de Trabajadores. Bueno, buenos días con todos y gracias por la asistencia a la rueda de prensa. El problema de Sacha no es un problema de hoy. Varios gobiernos han intentado concesionar el campo. Un gobierno que lo entregó a una empresa mixta, que fracasó en el intento y tuvo que ser revertido al Estado. Los procesos de privatización tampoco son nuevos. Vienen desde el inicio de la industria petrolera hace 100 años, cuando en la península de Santa Elena, en los campos que operaba el Anglo Ecuadorian, no se le entregó un barril de crudo al país, y por eso incluso en la memoria colectiva no existe registro de que la industria petrolera inició hace más de un siglo. Recién recordamos lo que pasa en el oriente ecuatoriano. Y en el oriente ecuatoriano también han estado en pugna siempre los intereses particulares, buscando llevarse los recursos que le pertenecen al pueblo ecuatoriano. En el caso de Sacha, hemos calificado a esto como el peor atraco petrolero de la época moderna. Ese puesto lo ocupaba el campo Auca, hoy dejado en segundo lugar. Porque el proceso que acaban de pactar es lo más lesivo que se haya pactado últimamente contra los intereses del propio Estado ecuatoriano y de los recursos de la nación. Por ponerles una cifra, en el caso de Auca, cuando nosotros criticábamos y comparábamos lo que pasaba en Auca con lo que pasa en Sacha bajo operación estatal, ya decíamos que, comparado Auca y Sacha, Auca entregaba en 6 años 3.500 millones de dólares menos de renta petrolera al país, produciendo 10 millones de barriles más. Pero con lo que acaban de hacer en Sacha, en este proceso de adjudicación se estima que las pérdidas son de 8.000 millones de dólares. El proceso se llevó a escondidas y nosotros lo denunciamos en septiembre del año pasado. No antes del carnaval, sino en septiembre del año pasado. Y como producto de esas denuncias que realizamos en septiembre del año pasado, en donde dijimos, hey, el gobierno está negociando a dedo y a escondidas del campo Sacha, en lugar de aclararlo, si hubiera sido una buena opción, lo que hizo el gobierno fue perseguirnos. A mí me sacaron con visto bueno con la excusa de haber dado una declaración de prensa hablando del campo Sacha. Eso dice la resolución del Ministerio del Trabajo. Y luego persiguieron a mis compañeros, culminando con el despido de 28 compañeros. Además de toda la persecución interna que hemos tenido en Petroecuador que soportar por este y otros casos. Si tan buen negocio es para el país la entrega del campo Sacha, ¿por qué lo hacen escondidas? ¿Por qué si están en época electoral no lo hicieron con bombos y platillos, exponiendo los beneficios para el pueblo ecuatoriano? Y esperaron hasta el final, cuando se les filtra la resolución de la adjudicación antes de un feriado, para dar una rueda de prensa en donde buscaron confundir a la población respecto de lo que están haciendo. Más allá de los porcentajes que expresó el señor viceministro de Hidrocarburos, luego que la señora ministra no los pudiera explicar, el perjuicio está clarísimo. Hay una certificación de reservas avalada no por Petroecuador, no por el ministerio, sino por un tercero que tiene renombre mundial en certificar reservas, que es la NSAI, que establece que el valor de nuestras reservas en el campo Sacha es de 14.000 millones de dólares. Si bajo operación estatal estamos usando cerca del 10% de nuestra producción para cubrir costos de inversiones, que sí se han venido realizando en el campo, a números gruesos eso significa que nos costaría 2.000 millones sacar esas reservas que valen 14.000 millones. Por tanto, el margen de utilidad sería 12.000 millones. El señor viceministro de Hidrocarburos, después de cantinflear respecto de los porcentajes de reparto, estableció que la renta que va a recibir con esta concesión el Estado ecuatoriano son 6.000 millones. Es decir, ya 6.000 menos de lo que recibiríamos con operación propia. Y lo que es peor, que estos 6.000 no es lo que dicen las actas de negociación. Porque las actas de negociación establecen que lo que recibiría el Estado sería 4.000 millones, no 6.000. Por tanto, el perjuicio se suma a 8.000 millones de dólares para el Estado ecuatoriano. Cuestionamos no solo la forma en que se dio el proceso,
No solo la forma en que persiguieron a quienes tratamos de ventilar lo que estaba sucediendo con el proceso, sino el perjuicio económico y además el perjuicio estratégico, porque la pérdida de dinero no es lo único. El problema es que el crudo de Sacha, que pasaría a ser propiedad de este consorcio en un 87% de la producción, es precisamente el crudo que se usa en parte para cargar la dieta de las refinerías. Refinerías que si reciben un crudo de menor calidad, bajan en eficiencia, y al Estado ecuatoriano le va a quedar dos opciones. O usa crudo de otros campos de menor calidad, y por tanto baja la calidad de la refinación, o compra a precio internacional el crudo que hoy es nuestro, para poderlo cargar en las refinerías. Es decir, el perjuicio viene por varias vías, precisamente porque el interés de entregar este campo no está fundado en el interés nacional, sino en el interés de particulares. Criticamos también que mientras el gobierno mantuvo escondidas este proceso, los que no se escondieron fueron los concesionarios minoritarios, porque aquí se habla de un consorcio en donde el 40% participa la empresa Petrolia, filial de New Stratus Energy, y ya tuvo un antecedente nefasto operando Rubiales en Colombia, y el 60% de Amodaimi, supuestamente subsidiaria china. Pero los únicos que han dado la cara son Petróleo. Los únicos que han hablado de los supuestos beneficios de la contratación ha sido Petrolia, filial de New Stratus, y resulta que New Stratus, en su página oficial, donde informa a los accionistas de esta adjudicación que la ministra decía que todavía no se ha concretado, expone que todas las inversiones, incluyendo lo que se va a pagar por prima, sale de la propia producción y del flujo de caja del campo. Es decir, no es que hay recursos frescos, sino que se pagan de nuestro propio petróleo y lo disfrazan como inversión extranjera. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica en este momento. Y se pretende hoy, ante la emergencia de las inundaciones, justificar la necesidad de recibir urgentemente una prima de $1.500 millones, que resulta ser lo que produce de rentabilidad del campo en apenas un año, para entregar una concesión de 20 años. Es por eso que el día de hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, considerando que quienes hemos puesto los caídos en este proceso de defensa del patrimonio nacional hemos sido los trabajadores, nos vamos a sumar con otras organizaciones sociales y populares en la Casa de la Cultura para definir ya no solamente las acciones legales, sino las acciones de movilización y lucha que estableceremos los frentes obreros, campesinos y populares del país en defensa del patrimonio nacional. Y queremos también dejar en claro algo, que a pesar de que esto se esté usando como motivo de la campaña electoral, los trabajadores y campesinos hemos defendido el patrimonio nacional siempre, y vamos a mantener esta lucha contra cualquier gobierno que pretende entregar el campo Sacha o los mejores activos del país, como lo hemos venido haciendo. Razón por la cual hemos sido perseguidos en todos los gobiernos y no solamente en este gobierno. Patricia González, Primicis. A ver, quisiera saber varias cosas. Lo primero, ¿qué opinan de que el Comité de Empresas de Petroecuador sí está de acuerdo con la entrega del campo Sacha al sector privado? Y también, ayer también hablaban en el campo Sacha de que de entregarse se les contrataría a estos trabajadores que están ahorita en Petroecuador, se les indemnizaría primero y luego se les contrataría. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y sobre el tema de la movilización, bueno, mejor dicho, de lo que la reunión que tienen hoy, ¿a qué sectores tienen previsto invitar? Y si ya ustedes tienen, ya al menos desde el FUT, ya han planteado alguna fecha de movilización, algo concreto sobre este tema. Le voy a responder respecto al comité de empresa yo, porque yo tengo la información clarita. Resulta, y se puede compartir, me parece que a Felicias ya le compartí esa información. El comité de empresa de Petroecuador
a inicios de año presentó una demanda de acción constitucional en contra de la concesión del Campus Sacha, firmada por el mismo secretario general de la CETRAPEC, argumentando de que la concesión era perjudicial para el Estado y para los trabajadores. Días después, anuncian que están a favor de la concesión del Campus Sacha y 2 días después les dan una reunión con la ministra del Trabajo para tratar el contrato colectivo, en donde además anuncian que quieren revisar el pago de remuneraciones variables e indemnizaciones por despido intempestivo. Entonces, a nosotros, haciendo la simple referencia, nos queda la conclusión de que el gobierno utilizó la negociación de los derechos colectivos de los trabajadores como medida de chantaje frente a la concesión del Campus Sacha. Y estos documentos son públicos, ustedes pueden poner en el buscador del Consejo de la Judicatura los procesos planteados la CETRAPEC y van a encontrar ese proceso judicial y todos los detalles al respecto. ¿Qué hacemos nosotros? Rechazamos que lamentablemente se trate de chantajear los derechos colectivos de los trabajadores con la entrega del patrimonio nacional. Y estamos aquí los que hemos puesto los despedidos, porque seguramente ustedes en la prensa no habrán visto tampoco ninguna declaración del comité de empresa en contra de los 28 despidos de compañeros nuestros en Petroecuador, ¿o me equivoco? Los únicos que hemos rechazado esos despidos hemos sido nosotros, precisamente porque nos hemos mantenido en esa lucha. Entonces, aquí hay una diferencia de hacer sindicalismo con principios y a pesar del sacrificio, y otra de sucumbir al chantaje de un gobierno que negocia con los derechos colectivos de los trabajadores a cambio de apoyos para la entrega del patrimonio nacional. Quiero una presentación, porque usted habla de 28 personas que se han sido vinculadas en el 22 de septiembre cuando saltó esto. ¿Cuántas son? Eso quería preguntarle, ¿cuántos de estos son directivos? Porque la ministra, justo la semana pasada, hablaba de que se había sacado a gerentes, porque lo que decía ella, si no estaba alineado se va. ¿Quiénes usted me puede decir, quiénes a nivel gerencial salieron aparte de la gerente que obviamente ahora ya se descubre? A ver, los 28 trabajadores ninguno era gerente, esa fue una mentira de parte de la ministra. Cuando dijeron vamos a sacar a todos los gerentes que no se alinean, sacaron 28 funcionarios de carrera. Dentro de esos funcionarios de carrera estaban ingenieros de operaciones, reservoristas, geólogos, incluso compañeros que trabajan en remediación ambiental en Sacha. Estaban jefes de campo, que son jefes operativos, intendentes de producción, auxiliares y demás. Es decir, no hay dentro de esa lista de 28 funcionarios de libre remoción. Aparte, sé que hubo un cambio de funcionarios de libre remoción que no supera las 3 o 4 personas, que no estoy contando en los 28 compañeros a los que hago referencia, porque evidentemente al ser funcionarios de libre remoción están sujetos a que puedan ser removidos por las autoridades. Estoy hablando acá de despidos intempestivos y arbitrarios. Y además de despidos que se dieron porque los compañeros también pertenecen a la organización. ¿Sí? Eso también es un asunto que hay que dejar en claro. Y que las acciones legales que nosotros vamos a plantear, que hemos conversado ya con el estudio jurídico que nos patrocina, van a tener que ver precisamente con estos actos discriminatorios entre nuestros compañeros y por la injustificación de su despido. Sí, hay compañeros, y les voy a contar un ejemplo patético también que pasó en esos despidos. Dentro de ellos está el jefe de campo de Sacha, por ejemplo. El jefe de campo de Sacha atravesó un proceso de auditoría de la producción justamente días antes de ser despedido. ¿Por qué? Porque en enero le quitan el presupuesto de inversión a Sacha y lo que esperaba el gobierno era que caiga la producción en ese par de meses y luego justificar con las cifras y decir, aquí está la razón por la que vamos a privatizar. Pero resulta que nuestros compañeros hacen un esfuerzo técnico y logran sostener la producción sin el presupuesto de inversiones. Y sostienen la producción en 76,000 barriles de petróleo por día. Cuando se dan cuenta de esto, lo primero que pensaron, porque la gente siempre piensa como uno es, dicen, me están mintiendo en la producción y mandan una batida de los organismos de control que estuvo 4 días en el campo auditando la producción. Y encuentran que los 76,000 barriles de petróleo eran reales, que esa era la producción del campo. Y en lugar de felicitar a los compañeros por hacer bien su trabajo, a los pocos días despiden al jefe de campo que enfrentó la auditoría. Ese es uno de los casos que tenemos, por ejemplo, en este grupo de despedidos, entre otros que también han sufrido persecución por otros temas también en la empresa, porque no es lo único que nos ayuda. La gerente salió porque es de carreras.
No, a la gerente le comento, bien que me tope ese tema, les voy a dar la primicia, a ver si quieren grabar. La gerente de Petroecuador renuncia, pero no es que sale de la empresa. La reubicaron como la subgerente de transformación empresarial, y la subgerencia de transformación empresarial es la que está a cargo de negociar las extensiones de los contratos de AUCA y Yuyapindi. ¿Sí? Esos contratos que se criticaba desde el ministerio y que nosotros habíamos criticado primero, ahora los buscan extender a través de la gerencia de transformación empresarial en lugar de terminarlos como correspondería. Pero precisamente lo que se hizo fue reubicar. Entonces, a los compañeros que los despiden precisamente en un acto de persecución, mientras a otros simplemente los reubican para continuar ejecutando la política del gobierno en el país. ¿Tienes un proyecto, una empresa, y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.